Buenas tardes. Empezamos entonces esta nuestra tercera parte del tema número 3, que es planificación de atracciones turísticas de carácter cultural. Habíamos visto la importancia que se viste en nuestra anterior sesión, ¿no?, de que un elemento fundamental que nosotros debemos considerar es ver la priorización que puedan tener, en este caso, los atractivos turísticos culturales, cómo vamos nosotros a lograr establecer, ¿no?, su grado de importancia. Ahora, esta importancia, decíamos, nosotros la hemos establecido no solamente en base al sano juicio que pueda tener o puedan tener los técnicos para establecer qué atractivo, ¿no?, qué atractivo cultural se debe priorizar para poner en valor. ¿Y qué decíamos al respecto? ¿Qué es lo que debemos ver nosotros? Dígame, Félix. Cristian. Sí, Lice. Preguntábamos, ¿qué atractivos culturales se deben priorizar para poner en valor? Por ejemplo, tenemos 10 atractivos culturales, pero ¿cuáles vamos a poner en valor? Es decir, que vamos a poner infraestructura de servicios, caminos, si necesita hospedaje, si tenemos escenarios donde hay 10 atractivos. Entonces, ¿cómo voy a priorizar y decir, el primero que hay que poner en valor, ponerle caminos, restaurar, conservar las piezas, etcétera, es el número 2? Pero, ¿qué me determina eso? ¿Cómo se puede, perdón, se puede lograr eso? Sería por medio de un estudio, o sea, la demanda que tiene el atractivo. Exactamente, Pame. Es decir, hemos dicho, no solamente nosotros podemos dejar al sano juicio o al sano criterio de los técnicos que van a diagnosticar, van a inventariar ese atractivo turístico, sino que debemos fundamentalmente ver la demanda. ¿Y cómo logramos llevar a cabo esto ya en la práctica? Es decir, nosotros decimos, sí, la teoría nos dice de que para priorizar qué atractivo turístico cultural de los 10 o de los 20 que tengamos ahí, vamos a priorizar, tenemos que preguntar a la demanda. Ahora, ¿cómo logramos la información de la demanda?
¿Por encuestas a los turistas? Exactamente. Es decir, tenemos que levantar encuestas. ¿A quiénes? A los turistas. Ahora, ¿cómo logramos ubicar a estos turistas? Vamos a repetir el escenario. Habíamos dicho, ¿qué atractivos culturales se deben priorizar para poner en valor? Y habíamos llegado a la conclusión de que tenemos que ver la demanda turística. Entonces, la demanda es la que va a definir de estos 10 atractivos cuál hay que poner en valor. Porque no nos olvidemos de que poner en valor es un montón de dinero. Poner en valor significa si ese recurso, como lo llama Bullón, o ese atractivo, ¿no? Hay que restaurarlo, hay que conservarlo, hay que preservarlo. Habrá, dependiendo del tipo de atractivo cultural, ¿no? Habrá que ponerle las instalaciones. Puede ser un atractivo cultural estático, si es un monumento, o puede ser móvil, si es si es una festividad religiosa, etc. Pero hay que poner en valor esos atractivos. Entonces, significa mucha inversión, inversión pública, inversión privada. Entonces, habían respondido, en este caso Pamela, de que cómo logramos la información de la demanda, y nos dicen en base a encuestas. Perfectamente. Ahora, ¿cómo ubicamos a estos turistas? Y ahí tenemos dos escenarios. Uno sería en el lugar, tal vez, Lice, en el mismo lugar. Ya, perfecto. Aquí tenemos dos escenarios. ¿No? Y Pame nos dice, una opción puede ser en el lugar. Pero en el lugar tendríamos que trabajar, si vamos a utilizar o aplicar esa técnica, en el lugar de los atractivos, pero no están puestos en valor. Entonces vamos a tener que llevar a un grupo, ¿no? En el lugar tenemos que llevar entonces, un grupo meta. Y ustedes ya están llevando investigación, ¿cómo es? Investigación de mercados. Ya llevamos, Lice. Ya, ustedes ya llevaron. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la técnica? Desde el punto de vista focales. Exactamente. Entonces, la técnica sería grupos focales. Perfecto. Entonces, en el escenario tenemos turistas nacionales o turistas extranjeros. Dentro de estos turistas nacionales, tal vez podamos poner también a los locales, son nacionales. Cualquiera que fuese, en este caso, los turistas extranjeros esto vamos a abreviar, o nacionales, ¿no? Entonces, habíamos quedado de que vamos a levantar información.
Nosotros tenemos que tomar y buscar información. Y Cristian decía, no, perdón, Pamela decía, en el lugar. ¿Dónde obtenemos la información? En el lugar. Es decir, en los propios recursos o atractivos. Y en el lugar, eso va a significar que vamos a tener que llevarlos a estos turistas, sean nacionales o sean extranjeros, al lugar donde están los atractivos. En ese caso, decíamos, la técnica va a ser el grupo focal. Una técnica puede ser el grupo focal. No, porque los vamos a llevar al lugar. Vamos a trabajar en el lugar. Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sean atractivos turísticos o sean recursos turísticos, tenemos que llevar a un grupo focal, y ustedes ya saben cómo se trabaja el grupo focal, cómo se reúne esa gente, a esos informantes. Entonces pueden ser turistas nacionales y turistas extranjeros. Entonces, para los nacionales, seguramente que vamos a tener una boleta de preguntas, ¿no? Entonces, trabajamos con una boleta de preguntas. Y otra boleta de preguntas serán para los extranjeros. No podemos mezclarlos. Mezclarlos sí, para reunirlos, para hacer un solo viaje a cada uno de los recursos o atractivos, sí. Pero para la obtención de la información, las boletas tienen que ser distintas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tipos de percepciones. Déjenme, voy a apuntar, por favor, porque yo me apunto todo lo que hablo. Entonces, habíamos dicho los grupos focales. Si vamos a ver en el lugar, entonces, habíamos dicho, van a haber 2 escenarios. 2 escenarios. Que van a ser turistas nacionales y turistas extranjeros. ¿No? Ahora, la técnica, habíamos dicho, de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen, habíamos dicho grupo focal. Técnica, grupo focal. Y hay que levantar 2 boletas de entrevista. Eso sería una para turistas nacionales y otra para turistas extranjeros. Y preguntamos por qué, porque tienen diferentes formas de percepción, ¿no? Ahora, otra opción podía ser, ¿cuál podría ser una segunda opción para el grupo focal? Una va a ser llevarlos al lugar. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro grupo focal, como ustedes ya saben, se ha trabajado, se ha buscado 20 personas. Entonces, vamos a contratar un bus, la empresa consultora contratará un bus y llevará a cada uno de estos atractivos los recursos. Y una vez que ellos han observado todos estos atractivos, se tendrá que reunir en un lugar físico, después de que han observado los 10 atractivos, los recursos, y levantarán la boleta. Entonces, ahí tenemos las preguntas y las respuestas. Preguntas, respuestas.
Y lo único que hacemos después, nosotros como parte de la consultora, es llevar esta información al trabajo de gabinete y sacar un resultado. Y nosotros diremos, de acuerdo al grupo focal, el grupo focal ha establecido que el primer atractivo en poner en valor para que se vuelva realmente un producto turístico es el atractivo 1, 2, 3, pongamos que este es el 4, 4, 5, 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, el atractivo que nosotros habíamos puesto con número 4 tiene que ser el primero en ponerse en valor. Entonces, no estamos dejando al criterio solamente del técnico, sino de las necesidades que pueda tener el turista. ¿Preguntas? Ninguna, dice. ¿Está claro entonces, Pame? Sí, dice. Ya. Ahora decimos, ¿cuál puede ser otra técnica? Una, habíamos dicho, el grupo focal. ¿Qué técnica más podemos utilizar? ¿Encuestas? Ya. Entonces, encuestas. ¿Cómo logramos ahora llevar adelante estas encuestas? ¿Cómo podemos levantar las encuestas? Si los turistas no conocen físicamente en el sitio los 10 atractivos. Pero vamos a encuestar. ¿Cómo hacemos eso? Puede ser, digamos, con las encuestas yo me refería, digamos, a las empresas que ya ofrecen esos atractivos o gente misma del lugar y No, pues, preguntarles el atractivo que más es visitado, digamos, pero no se los ves al turista, no sé cómo sería. no, porque aquí estamos viendo desde el punto de vista de los ojos del turista. ¿Cómo podemos lograr estas encuestas? Sí, una técnica buena es la encuesta. El grupo focal, ellos van a ir a visitar. Van a ver, van a observar, van a fotografiar todo. Y después, una vez que han visitado los 10 atractivos, que pueden ser en 2 días, en 3 días, en 5 días, no nos interesa el tiempo. Luego la consultora los reunirá y les dirá, señores, ya que ustedes nos han colaborado con esto, aquí están los formularios de entrevistas, la boleta de entrevistas, y se les pregunta. Y al final tenemos un resultado. Nos han dado ellos su criterio. Ahora, no puede ser cualquier persona que va a formar parte del grupo focal, cualquier turista. Tiene que haber también, y eso ustedes han visto en investigación de mercados, tiene que haber ciertos atributos, ¿no? Y esos atributos, por ejemplo, tener gente que haya viajado mucho, que conozca diferentes destinos turísticos, si son extranjeros, que conozcan diferentes destinos turísticos culturales en el mundo, ¿no? O en el continente. No puede ser una persona de la esquina. Entonces, para poder crear el grupo focal, tienen que tener atributos las personas. En las encuestas, ¿cómo logramos? A ver, Alan Castro, ayúdenos. Licenciado, A ver, ayúdenos, por favor. para las encuestas.
Es una buena encuesta. Uy, no se ve bien ahorita en la Dalicen, pero tal vez podríamos No, pero usted ya está usted en sexto semestre, tiene que tener idea de algo. pero le estaba respondiendo también con una parte de una idea que Ya, me acaba de cortar. ¿cuál es ella? Perdón. Una idea que podría llegar a tener para una buena encuesta es primeramente ah, hacer preguntas que no sean tan cerradas, por ejemplo. Ya, pero nuestra preocupación aquí es de que ellos no conocen los atractivos o los recursos turísticos, estos 10. Si vamos a encuestar para buscar cuál de estos atractivos debe ser puesto en valor, ¿cómo vamos a hacer? Si ellos no conocen. En el grupo focal, en la técnica grupo focal, ellos van a conocer. Pero la encuesta vamos a hacer a un universo mucho más grande de personas. Quizás mostrándole imágenes o videos, dice, para que vean cuál es el atractivo que más les llama la atención. Tal vez, Exactamente. Entonces, hay que incorporar imágenes. Y hoy en día, las TIC están muy avanzadas, pues las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Inclusive podemos levantar encuestas, ¿no? Por vía online, por redes sociales, pero en este caso, para cada uno de los recursos o atractivos turísticos, tenemos que incorporar imágenes. Entonces, atractivo número 1, pasamos imágenes. Atractivo número 2, las imágenes. Entonces, ellos viendo las imágenes dirán, este es así, este es así. Entonces, ¿cuál es en este caso, lo que decíamos nosotros la anterior clase, ¿no? Tenemos que buscar, en el segundo video decíamos, las necesidades de los turistas. Es decir, tenemos que conocer el perfil del consumidor turista. Entonces, la otra técnica es utilizando las encuestas y vamos a incorporar imágenes y, lógicamente, con las herramientas de las TICs. Y las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Sean turistas nacionales o sean turistas extranjeros. Preguntas. Ya sabemos cómo se tiene que priorizar los atractivos turísticos para ponerlos en valor. Ya habíamos dicho, poner en valor significa dotarlos de todo lo que el turista necesita. Y lógicamente dando a los turistas comodidad, ¿no? ¿Hay preguntas? No, Lice. Perfecto. Bien, ahora entonces habíamos visto de que un elemento fundamental es que los atractivos turísticos culturales tienen que estar puestos en valor, decíamos, ¿no? Y esa puesta en valor, en este caso, nos va a representar el grado de intervención que se pueda dar a ese tipo de futuro atractivo turístico de carácter cultural, que en este caso pueden ser monumentos, es decir,
vestigios de civilizaciones antiguas, pueden ser obras de arte, ¿no? Pueden ser algunos legados, y en este caso, es decir, pueden ser objetos que requieren un trabajo de especialistas para que sean mucho más atrayentes ante los ojos de los visitantes. A esto llamamos el grado de intervención. Y una primera parte es la preservación que se tiene que dar a ese atractivo o esas muestras. Si es un museo, por ejemplo, las muestras, las piezas que van a formar parte de las salas de exhibición, las obras, o puede ser los vestigios de una civilización antigua, las paredes, las casas antiguas, etc. Entonces, primero hay que preservar. Luego viene, hay que conservar, preservar, conservar. Luego viene la restauración y el cuarto elemento, el mantenimiento. Vamos a ver que la conservación como grado de intervención, intervención significa cómo nosotros vamos a lograr aquello, estamos interviniendo. Está constituida por todos aquellos procedimientos. Y estos procedimientos técnicos que buscan restablecer la unidad formal y la lectura del bien cultural en su totalidad. Es decir, respetando su historia y sin falsearla. Es decir, si aquí vemos, por ejemplo, una pieza, esta pieza ya ha sido conservada, etcétera, pero no podemos falsear a las características históricas que tiene esta pieza. Porque en este caso ha respondido, la obtención de esa pieza ha respondido a todo aquella, la labor de, es decir, de recuperar estas piezas mediante las excavaciones, la observación, la delimitación de las características, ¿no? Entonces, esta pieza es original. Es decir, no podemos falsear, porque perfectamente se puede mandar a hacer con los alfareros actualmente una pieza, la pintamos como si fuese que utilizaban en ese entonces esa cultura y nosotros ponemos esta pieza. ¿Y quién va a discutir si es original o es falseada? ¿No? Entonces, eso no puede ser. Un elemento fundamental va a ser, hemos dicho, ¿no?, la veracidad de la pieza. Por eso decíamos la lectura del bien cultural en su totalidad, respetando su historia, su historicidad, sin que sean falsos. Entonces, esa es la conservación. Luego tenemos la restauración. ¿Qué entendemos nosotros por la restauración? Consiste en la aplicación de los procedimientos y de las técnicas cuya finalidad es la de detener los mecanismos de alteración o impedir que surjan nuevos deterioros en un edificio histórico, en una pieza histórica, en una obra, etc. Entonces, la restauración tiene como fin impedir, ¿no? El fin es impedir. ¿Qué va a impedir? Que se deteriore, que se siga deteriorando. Porque si lo dejamos así, con las inclemencias del tiempo, etcétera,
o por el mismo avance del tiempo, se va a deteriorar. Estos artefactos se deterioran. Entonces hay que restaurarlos. Su objetivo es garantizar la permanencia de dicho patrimonio arquitectónico. O puede ser también, en este caso, las piezas, ¿no?, de los artefactos que van a estar en exhibición en los museos. Sean patrimonio arquitectónico, que serían las edificaciones antiguas. Pueden ser de 1000, 2000 años atrás, o de 500 años, o de 200 años, o de 100 años atrás. O pueden ser piezas, en este caso artefactos como estos, que van a estar en exhibición en los museos. Pero tenemos que restaurar. O también puede ser un cuadro, o pueden ser cuadros que necesitan de su restauración. Y decíamos, ¿cuál es el fin? Impedir que se vayan deteriorando por el transcurso del tiempo. Pero se tiene que mantener esas características que son propias, sea del artefacto o del monumento. Es decir, no podemos variar en sus características. Es decir, por restaurar, aquí no le voy a poner mechón, por ejemplo, un mechón de plumajes, por ejemplo, a este artefacto. No puedo hacerlo. Porque ya en ese caso estoy falseando la verdad de cómo fue encontrado este objeto o este artefacto. Lo que hago es mantener, limpiar, tal vez ponerle barnices, cosas, para que no se deteriore. ¿Estamos bien hasta ahí? Luego tenemos el mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Está constituido por acciones cuyo fin es evitar que un inmueble intervenido o un artefacto intervenido vuelva a deteriorarse. Por lo que se realizan después de que se han concluido los trabajos de conservación, restauración, según sea el grado de intervención, efectuados en el monumento arquitectónico o artefactos. Eso, por ejemplo, en el mantenimiento hay que limpiarlos constantemente, ¿no? Hay que hacer procesos de limpieza. Si por ahí se ha descascarado un poco la capa de barniz que se le ha puesto para que no se deteriore esa pintura, o se ha visto de que se ha desemboquillado un poco la juntura de las piedras en un monumento, en este caso en un monumento arquitectónico, entonces hay que poner también a rellenar, ¿no?, para que no, con las inclemencias del tiempo, no se vaya deteriorando más. Entonces es el mantenimiento. Por eso decimos, ¿no? Por eso decimos de que el turismo tiene que generar recursos económicos para la conservación, la restauración, el mantenimiento y la intervención que se tenga que hacer a esas piezas. Porque no hay fondos, recursos económicos. El gobierno hasta cierto punto podrá dar ciertos recursos económicos para la conservación, la restauración, el mantenimiento, etcétera, de los monumentos, de los edificios, de la arquitectura, de las piezas en los museos. Y se ha visto por eso, se ha visto de que el turismo es un buen, pero muy buen generador de recursos económicos para realizar justamente estas tareas y estas labores, ¿no?, de precautelar la conservación de los monumentos o de los artefactos.
una de las opciones principales es el turismo. Por eso que el costo de ingreso para ver los monumentos, es decir, los atractivos culturales, no pueden ser de costos muy bajos, porque tenemos que hacer mucho, se tiene que hacer mucho trabajo, como decíamos, conservación, restauración, mantenimiento, puesta en valor. Si son, por ejemplo, manifestaciones culturales, las tradiciones y todo eso, hay que todo el tiempo o constantemente estar concientizando a la gente para que no se aculturen. Es todo un trabajo muy largo. ¿Preguntas? Nos Y, o vemos sea, entonces. ahí, Perdón, como dígame. ejemplo, también entraría lo que es el Museo de Santa Teresa, ¿no? Todos los museos, todos los museos del planeta. Es decir, por eso que los museos al principio sí el Estado dará plata. Pero después, cada uno de esos museos tiene que autofinanciarse para la conservación, restauración, mantenimiento y todos esos procedimientos que se tienen que hacer. Ya tiene que autofinanciarse. ¿Cómo se autofinancia? Con el pago de la entrada de los visitantes. No hay otra forma. No existe otra forma. Porque estos bienes, ¿no?, siempre van a tender a deteriorarse con el transcurso del tiempo. Entonces hay que mantenerlos. ¿Alguna otra pregunta? No lo hice. Ya, nos vemos entonces en 5 minutos, por favor. Vayan a tomar un poquito de refresquito.